La idea del encuentro de hoy es una conversación que tenemos el placer de compartir con Carlos Manuel Álvarez, que nació en Cuba, que está viviendo actualmente en Nueva York, que es un periodista conocido por todos nosotros. Los cuatro panelistas son muy conocidos por todos nosotros. Está la profesora Claudia Gilba, el profesor Hugo Besetti, el profesor Rubén Chababo, todas personas que han tenido una larga trayectoria en el mundo del pensamiento, de la izquierda democrática, y que hoy la idea esta tarde es hablar sobre su relación con Cuba, en algunos casos su relación personal e intelectual con Cuba, y también sobre pensar, darnos un espacio para pensar las posiciones, las múltiples posiciones que la izquierda democrática tiene alrededor de Cuba y cómo a veces algunas de ellas son eh, negadoras de una realidad que duele y que es evidente al mismo tiempo. Yo ya le voy a dar la palabra y la primera pregunta a Carlos Manuel, pero quiero compartir con ustedes una anécdota personal que explica un poco mi cercanía con Cuba. Eh, Mis abuelos vinieron de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela estuvo en Auschwitz, mi abuelo estuvo en un campo de trabajo forzado en la Unión Soviética, y cuando yo era una estudiante de 19, 20 años en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tenía larguísimas discusiones en la mesa familiar de los viernes a la noche con mi abuelo, en las cuales yo defendía al Che, en las cuales yo defendía a Fidel Castro, en las cuales yo defendía el comunismo, y en las cuales yo estaba absolutamente convencida que el futuro y la libertad pasaba por ahí. Y la verdad es que en términos personales aprendí mucho de mi abuelo, que había sufrido el comunismo en carne propia y de la forma más cruda, que me escuchaba, que argumentaba conmigo, que trataba de darme otros puntos de vista y de contarme lo que él había vivido, pero que siempre lo hizo a partir del respeto mutuo de nuestras ideas y entendiendo mi juventud también un poco, pero que es algo que a mí me marcó mucho y que me sigue marcando hoy, porque eh, eh, yo hoy todavía me pregunto cuán cerca, cuán parte me puedo sentir de la izquierda democrática a partir de negaciones de los gulags en su momento, o en el caso de hoy de Cuba y la dictadura cubana. Así que bueno, esta es una breve anécdota para contarles por qué para mí este tema es en términos personales tan cercano, y la forma en la que me gustaría abrir esta conversación es con las experiencias de nuestros cuatro expositores alrededor de Cuba. Y en primer lugar, Carlos Manuel, te invito a vos que nos cuentes, digo, vos naciste en Cuba, vos creciste en el régimen y en un momento te fuiste. Y muchos de nosotros conocemos bien tu historia, pero tenemos ganas de escucharla de nuevo, de cómo fue tu crecimiento y ese momento en el que todo lo que te enseñaban en la escuela, todo lo que vivías como parte de tu juventud, de ideas del castrismo, empezaron a revolver en la cabeza. Sí, bueno, reitero las buenas tardes y es una excelente pregunta porque el momento definitorio donde es un momento siempre de susto, el momento en el que uno se da cuenta de que tiene que echar abajo todos los cimientos sobre
el cual está construido como sujeto político, que tienes que hacer una revisión a fondo, es un momento que verdaderamente asusta, porque puede ser que el contador sencillamente haya que ponerlo en cero nuevamente. Y eso no es lo único, ¿no? Sino que esa ruptura siempre va a traer, además del desgarramiento íntimo, individual, va a traer rupturas o conflictos con todos los actores que de un modo u otro te han configurado a pensar de determinada manera, ¿no? Ahí se incluyen instituciones como la escuela o como la familia y naturalmente personas muy cercanas. Yo específicamente, y no es un caso para nada ni aislado, ni aleatorio, ni puntual, sino que es la norma en Cuba. Vengo de una familia comunista, de una familia adscrita al sistema en sus presupuestos ideológicos, políticos y en la vida social que se configura también a partir del trabajo para el Estado y de la fe en lo que ese Estado promulga, ¿no? Y, y yo creo que la ruptura más fuerte, yo fui un niño fervorosamente comunista, que tenía algo que afortunadamente creo que me salvó, que es que era un niño indisciplinado el comunismo realmente existente es tan solemne, es tan marcial, que entonces yo era un mal comunista, era alguien que, digamos, sentimentalmente leía cosas del socialismo real, leía gente como Boris Polevoy, son autores que hoy nadie recuerda básicamente, y coqueteaba ahí con algunos manuales que traducían de manera muy tecnócrata el marxismo y demás. Creo que hasta con 16 abrí en algún punto y leí unas 30 o 40 páginas de materialismo y empiriocriticismo de Lenin, así que vayan sacando una cuenta. Pero por otra parte, predicaba un muy mal ejemplo, ¿no? Era en mi comportamiento social un lumpen proletario, digamos. Y eso me libró de nunca tener cargos, de nunca estar al frente de ningún colectivo. Y eso es complicado porque eso muchas veces te marca la agenda futura de modo, te condena de modos que a esa edad, la adolescencia y la niñez, uno no tiene manera de medir, ¿no? Lo que está haciendo o lo que implica. A todas estas sumémosle, yo soy de Cárdenas, un municipio cualquiera en el país, pero que un día de la noche a la mañana se volvió el epicentro de la vida nacional porque el niño Elian González era de ahí. Y no solo era de ahí, sino que era de mi escuela. Y así de repente nosotros empezamos de un día para otro a estar en el centro de la discusión de todo el país y en la mira, lo que es más importante aún, de Fidel Castro. Esto significa que yo lo conocí cuando tenía 10, 11 años, que hablé con él. Y yo creo que alrededor de Fidel Castro, quizás para no alargar esto demasiado, puedo hacerte el recorrido de mi trayectoria política, porque a los 10 o a los 11, naturalmente estaba viendo al mayor ídolo que podía haber en ese entonces. A los 16, cuando se enferma y anuncian en televisión que cede el poder a su hermano y demás, o que digamos que era evidente que su vida estaba corriendo peligro. Recuerdo estar en casa de mi padre y recuerdo que mi padre empieza a llorar, estaba rígido en la silla y lo único que se movía en su cuerpo eran las lágrimas y yo quería llorar, pero no podía llorar ya. Fíjate, son grados, ¿no? No podía, quería llorar y no podía llorar ya. Y me embarré los dedos de saliva y me mojaba las mejillas para que pareciera que yo también estaba llorando, pero en realidad ya no tenía lágrimas por Fidel Castro. Y luego entro a la Universidad de La Habana y me toca una carrera como periodismo, donde probablemente la ruptura con la institución política se acelere, porque el choque con la propaganda y con esos métodos oscuros a los cuales se maneja la información en Cuba es muy potente, es muy revelador. Y hay gente que normalmente sigue ese camino, pero para muchos otros es una evidencia demasiado drástica de que hay que tomar alguna medida temprana si uno no quiere terminar dentro de ese aparato de propaganda siendo muy funcional y como una pieza completamente impersonal, ¿no? Y entonces en ese sentido la universidad, además de que en La Habana te entrega subterráneamente a modos de vida muy subversivos, modos de vida muy maravillosamente disidentes, y hay que saberlos encontrar, son unas rutas medio clandestinas dentro de la ciudad.
todo eso trajo como consecuencia que yo en algún punto empezara a escribir en medios de prensa que no pertenecían al Estado y que empezara a forjar mi educación política dentro de la izquierda, naturalmente, pero rechazando absolutamente el autoritarismo cubano como un modelo, en primera instancia, fallida de la izquierda y en segundo como hoy un modelo de capitalismo de Estado disfrazado detrás de todo el maquillaje ideológico que queda de la retórica estalinista y de la retórica castrista, ¿no? Pero eso es muy importante porque hay que saber de qué país estamos hablando hoy, independientemente del país que simbólicamente todavía está representado en la cabeza de muchos colegas de Occidente, ¿no? No solo Latinoamérica, no solo Estados Unidos, también Europa. Y antes de darle la palabra a Claudio, a Hugo y a Rubén, ¿querés contarnos un poco, Carlos Manuel, cómo fue el convertirte en un periodista independiente, en hacer la actividad por fuera de cómo estaba regulada y tu salida de la isla? Bueno, eso también tuvo sus consecuencias, como te decía. Yo recuerdo llegar un día a la casa, yo empecé a escribir, todavía estaba estudiando, yo cuando alrededor de cuarto o quinto año en la universidad empecé a trabajar ya para medios de prensa que no eran del Estado y había decidido que no iba a trabajar para ningún medio del Estado. Eso suponía quizás que tuviera un castigo laboral o algo, una especie de sanción, cosa que no sucedió finalmente, pero que asustaba mucho a mi familia. Yo recuerdo sobre todo que el punto de liberación para mí vino cuando sentí que no podía esconder, porque yo empezaba en principio, escribía algunos textos que no eran ni siquiera demasiado críticos, unos textos donde, digamos, simplemente te hacías eco de alguna zona de lo real y lo real siempre se escapa de la propaganda, ¿no? Entonces, nada más que ocultar eso, a mí me podía producir algún temor por el hecho de que mi familia lo leyera y qué consecuencias iba a tener, qué regaño iba a haber, ¿no? Y te das cuenta que hay un momento, si vienes de un núcleo así, un núcleo que por otra parte tiene muchos valores que yo reivindico, en otro momento podemos hablar de eso, ¿no? Pero tienes que cometer un parricidio. Y mientras más temprano lo hagas, más temprano vas a encontrar la ruta para tu reivindicación o tu emancipación política, ¿no? A mí, curiosamente, más que romper propiamente con el Estado, que es en última instancia, dicho así, una abstracción, era romper con las personificaciones de ese Estado en tu vida afectiva, ¿no? Que incluye también a la familia, porque un Estado totalitario, su lógica de funcionamiento luego se reproducen los distintos estratos en los que se mueve el individuo, ¿no? Y yo recuerdo que más que romper con la universidad, más que romper con muchos colegas, más que romper con profesores, porque yo siempre traté de mantener una actitud en la universidad que era bastante confrontativa con los profesores, ¿no? Yo pasé una universidad donde en la academia, francamente, muy molesto, siempre estaba molesto. Y eso es lo que provocó también mi salida de Cuba. El hecho de que si yo, cuando estaba a punto de irme, antes de irme, si yo pasaba por algún lugar y estaba la televisión puesta, yo francamente me irritaba. O sea, la propaganda estaba logrando quebrarte psicológicamente, ¿no? Tenía un estado de molestia tal con eso que necesitaba oxigenarme de alguna manera. Y ahí es donde yo decido salir, que es una salida a medias, ¿no? Porque yo no he dejado de regresar a Cuba, no he dejado de pensarla, no he dejado de discutirla. Y sin duda a mí al menos significó muchísimo mantener una relación todavía orgánica con mi país, el hecho de tomar cierta distancia en determinado momento y de no ser ahogado por esa ola retórica que cuando tú eres capaz de detectar todo el daño que hace y no puedes hacer nada contra ella, francamente te deja en una posición de impotencia muy incómoda. Claudia, Hugo, quiero preguntarles a ustedes eran jóvenes militantes de izquierda que acompañaban el proceso de la revolución. ¿Cómo es la relación de ustedes con Cuba? El que tenga ganas. Puedo empezar yo, si quieren. Yo, en realidad, por razones generacionales,
debo decir que yo viví el momento de la Revolución Cubana y puedo dar testimonio de un cierto impacto, por lo menos en mi entorno en la ciudad de Buenos Aires. Yo era adolescente, pero de cualquier manera recuerdo que, no tanto en mi familia, sino más bien del entorno de mi hermano mayor, digamos, haber salido en un auto a celebrar por la calle de Buenos Aires la caída de Batista. Pero claro, hay que situarlo en ese momento de la historia. Los que celebraban en ese momento las caídas de Batista eran los mismos que habían celebrado la caída de Perón. Es decir, Perón en ese momento no estaba asociado a los que entraban a La Habana, sino a los que eran derrocados en La Habana. Perón, recuerdo para los que no saben, había sido derrocado unos años antes, en 1955. Y se trazaba entonces una cierta genealogía, dado que sus amigos eran esos, eran Stroessner, a donde se fue a refugiar, eran Pérez Jiménez, donde fue nuevamente después en Venezuela, o eras el viejo Somoza, Tacho, digamos, que era su amigo, en fin. Ese es el recuerdo personal. No puedo decir que allí celebrara nada, en realidad yo acompañaba, era una presencia más, digamos, no voluntaria, ¿no? Mi relación política en realidad comienza bastante después, más bien en los años 70, digamos. Y ahí yo debo decir que mi experiencia tiene como un doble aspecto, porque por una parte, efectivamente la Revolución Cubana era un punto de referencia para quienes ingresábamos en la militancia revolucionaria, porque mostraba, digamos, era una señal de que el tiempo de la historia iba en el sentido de la revolución, y en el sentido de la revolución de los pueblos antiimperialistas, etc. Pero yo militaba en una organización maoísta, y por lo tanto el maoísmo tenía una posición muy tempranamente, diría desde los principios de los años 60, en contra del foquismo, o como se decía en esos años, del guerrillerismo, ¿no? Es decir, esa suerte de entronización de la guerrilla y de la voluntad, digamos, de una minoría decidida, ¿no? Esa especie de espíritu de Condottieri. Y tenía además yo, obviamente, el impacto eran los tiempos de la Revolución Cultural en China, el impacto contrario a todo el modelo soviético, digamos así, ¿no? Por lo tanto, ahí había como dos elementos, sí, solidaridad obviamente con la lucha antiimperialista, pero al mismo tiempo una crítica que tenía estos dos aspectos, la crítica del foquismo como herramienta, o por lo menos como estrategia, digamos, principal, y la crítica del modelo del aparato, que se trasladaba incluso en esa cultura política. Yo doy cuenta de una subcultura, si ustedes quieren, dentro de la izquierda revolucionaria, para lo cual definir a alguien como cubano era más bien definir a alguien como parte de un aparato, en fin, no era aquello que se celebraba desde el punto de vista de una mirada sobre la revolución, que más bien debía sostenerse en la lucha popular, en fin, en otras herramientas. Digo, hasta el punto que yo no leí en esos años el libro de Debré, ni los discursos de Che, en fin, todo eso lo leí mucho después, digamos, como parte de lo que fue mi investigación sobre esa época y sobre los temas de la revolución y de la violencia revolucionaria. Pero, y en mi entorno nadie iba ni venía de Cuba, ni se formaba en Cuba, en fin. Quiero decir, mi experiencia tiene ese recorte, por así decirlo. Ahora, yo creo que cuando yo, unos años después, dejo ya esa militancia y en algún momento incluso
tengo una posición más crítica respecto del mismo modelo de pensamiento, del marxismo, del leninismo, maoísmo, etc. Pero yo creo que algo me quedó, ¿no? Porque para mí esa asociación de Cuba con el modelo soviético quedó. Nunca me atrajo tanto la idea de la excepcionalidad cubana, que es algo que prendió antes que nada, yo diría, o fuertemente en Europa, ¿no? Es decir, hay que ponerlo en ese contexto. Digamos, la exaltación del modelo cubano y del tercer mundo es contemporánea al momento en que en Europa se termina con el mito de la revolución obrera. No va a haber más revoluciones obreras. La clase obrera no es la clase revolucionaria, por lo tanto hay que buscar por otro lado, y entonces allí, sea por el lado de las minorías estudiantiles, o sea por el lado de las luchas del tercer mundo, etc., aparece otra alternativa para canalizar, digamos así, la imaginación revolucionaria. Y eso tiene que ver con un punto que no voy a desarrollar acá, pero que quizás podemos hablar después de en qué punto, en qué sentido lo de Cuba se convierte en un mito. Hay un mito alrededor de Cuba y de la revolución cubana, y eso también sirve para pensar su pervivencia, digamos, más allá de su arcaísmo, sin embargo, su capacidad de interpelar y de construir una cierta identidad, una cierta pertenencia. Pero lo que quiero decir entonces, esa visión me enfrentaba con un cierto sentido común, ¿no? Y incluso mucho después. Les pongo un ejemplo. En el año 85, yo era decano de la Facultad de Psicología en ese momento. Viene a Buenos Aires y por supuesto viene a la facultad Cornelius Castoriadis, digamos, un intelectual proveniente del marxismo, del trotskismo, y que además llega al psicoanálisis, y por lo tanto tiene una relación muy destacada con una tradición de izquierda y una relación con el psicoanálisis. Por supuesto, gran recepción en la facultad, los estudiantes lo celebran, en fin, y asisten a una conferencia, y una de las preguntas es sobre Cuba. Y entonces, Castoriadis dice simplemente: yo me ocupé del modelo soviético en 1950, o sea, hacía 40 años más o menos. Por lo tanto, no tengo más nada que decir. Pónganle palmeras, sáquenle palmeras, agréguenle el ritmo tropical, pero eso ya está. Ojo, no digo que ese era el sentido común, incluso en la izquierda europea, pero en todo caso, yo tuve la satisfacción de decirle a algunos: bueno, miren, ¿ven? Ahora que lo dice Castoriadis, parece que esto prende, ¿no? Mi última reflexión sobre mi relación con Cuba: yo era decano en esos años también, y por lo tanto me fue muy fácil rechazar una invitación a ir a Cuba, ¿no? Se hacía un congreso, yo no sé, debe haber sido 85, 86, un congreso de psicología, donde por supuesto la presencia de los argentinos era importante por la importancia de la psicología y del psicoanálisis. Los psicoanalistas iban ahí pensando que iban a poder convencer a los cubanos de que adoptaran el psicoanálisis, cuando todo el mundo sabía que en la psicología que se enseñaba en Cuba era la psicología soviética más vetusta, digamos, y más contraria a los principios del psicoanálisis. Y yo me negué y le dije: no, mire, yo no voy a ir ahí a que me muestren como para legitimar algo que no tiene nada que ver, digamos, con lo que yo pienso que deben ser, digamos, los estudios en psicología, pero mucho menos para aportar alguna, digamos así, algún adorno, ¿no? Más político, que era el sentido de esa invitación. Pero entonces, quiero decir esto: cuando se habla de la izquierda y de la presencia del mito cubano o del impacto de Cuba,
hay que matizar y ver lo que fueron esos años. Si ustedes ven, yo puedo hablar de las revistas en las que yo escribí, que fueron revistas bastante influyentes, ¿no? Vean la revista Los Libros, una revista de cultura, de literatura importante en los años desde el 69 hasta, bueno, hasta la dictadura, el 76. No hay un solo, perdón, hay un solo número en el que está el tema cubano y es alrededor de Caso Padilla, donde por supuesto la revista muestra todo, ¿no? El discurso de Fidel, una intervención de Cortázar muy favorable al régimen, pero también la intervención de Vargas Llosa, en fin, vemos que en esa revista, que es una revista que tiene números dedicados a Chile, a Perú, en fin, al poder negro en los Estados Unidos, a una serie de temas de las luchas políticas en América Latina, el tema Cuba no aparece. Allí no era una presencia determinante. Lo mismo puedo decir de punto de vista. Cuba aparece en punto de vista recién en 2005-2006 con una declaración que justamente trata sobre el tema y denuncia la cuestión de los derechos humanos en Cuba. Bueno, esa es mi experiencia personal e intelectual con Cuba. Muchas gracias, Hugo. Que quiero volver sobre el tema del mito y Cuba, pero Claudia, vos eras parte de esa izquierda revolucionaria que sí estaba en Europa también. Sí, a mí me parece que mi experiencia se parece mucho más a la de Carlos Manuel, con la suerte de que cuando uno no nació ni vivió en Cuba era mucho menos costoso el momento en que te estalla el mundo, que efectivamente pertenece yo diría, a una identidad de izquierda que atraviesa, como recién contaba Hugo, toda la historia política del momento revolucionario en Argentina, digamos, sin interesarse en Cuba. No es mi caso, yo pertenezco a una tradición para la cual, por el contrario, Cuba era el faro en el que nos mirábamos, y no así la Unión Soviética, en el caso de mi experiencia militante, pero Cuba siempre lo fue, y que era efectivamente lo que Hugo recién llamaba el guerrillerismo. Yo, a fines del 76 me exilio bajo la dictadura, perdón, a principios del 77, ya no me acuerdo ni... No, diciembre del 76, no me acuerdo ni mi propia historia. Ya con una sensación de cierta distancia respecto de la militancia que yo había tenido, pero digamos, una distancia que yo no lograba formular realmente. Me voy a Francia y en Francia tengo lo que un espinociano llamaría buenos encuentros. Tengo en la facultad, cuando empiezo la facultad, tengo como profesores, tengo como profesora a Elizabeth García, que era, además de una excelente persona y una excelente profesora, era mujer de Marco Aurelio García. Conozco a Marco Aurelio García y a través de ellos y a través de otros encuentros yo empiezo a tener una relación yo diría, con una izquierda menos religiosa, y empiezo a encontrar palabras para eso que me estaba pasando. Eso que me estaba pasando era que se me estaba estallando el mundo de creencias que había sido el mío, si bien, como yo les digo, ya durante el año 76 en la Argentina yo había empezado a disociarme eso, pero no tenía las palabras para pensarlo. Y las palabras para pensarlo empiezo a tenerlas a partir de estos encuentros y a partir de lecturas. Y me pongo a leer de manera, yo diría, furiosa y por la libre, absolutamente personal, toda la literatura de disidentes de los países del Este, de la Unión Soviética y de los países del Este. Y me pasé, yo diría, un año más o menos leyendo esa literatura, tipo años 78, 79, yo leía eso mientras cursaba la carrera de Sociología en la universidad. Y después el otro gran encuentro, y acá viene la otra pata de socialismo o barbarie, es mi encuentro con la obra de Claude Lefort. Que en toda esta búsqueda, de repente yo conozco la obra de Claude Lefort y me voy de cabeza al seminario de Claude Lefort. Y ahí termino de encontrar realmente las palabras para pensar lo que yo estaba tratando de pensar. Hay una frase que dice Merleau-Ponty sobre Heidegger,
y que yo siempre pienso es aquella que representa lo que a mí me pasó con Lefort, dice Merleau-Ponty de Heidegger, algo así como cuando encontrás dicho aquello que siempre quisiste decir pero no podías expresar. Y a mí fue eso exactamente lo que me pasó con la obra de Lefort. Yo seguí el seminario de Lefort muchos años, 7 años, y ahí empecé a encontrar efectivamente las palabras para poder revisar esa historia, esa relación con la política, esa relación con la violencia, esa relación con la democracia. Yo vuelvo a la Argentina en el 87 recién, y después yo lo cuento al principio del libro sobre Silencio Cuba, ya mi ruptura con la tradición revolucionaria y con todo el mundo de lo que había sido esa tradición en los países del este, con la intelectualidad europea que seguía apoyando o que estaba en una ruptura muy, yo diría, muy pobre, como el eurocomunismo, por ejemplo, con esa experiencia, que yo logro poner en palabras, como les decía, a través de la obra de Lefort y de la frecuentación del seminario de Lefort. Cuando yo vengo a la Argentina, ya con eso, digamos, mucho más armado en mi cabeza, unos años después, bastantes años después, yo tengo la vocación de comentar a Lefort cuando Lefort viene y da una conferencia en la Facultad de Derecho, y yo ya tenía el tema Cuba en la cabeza. Yo decía así, digamos, si uno puede tan fácilmente ahora pensar lo de la Unión Soviética, los países del este y todo eso, digo, hay que pensar qué nos pasa con Cuba. Y en la cena que sigue a la conferencia de Lefort que yo comenté, creo que en el año 2004 ya, me pongo a conversar con Lefort y lo digo en Silencio Cuba, en el prólogo lo digo de una manera. Yo fui 7 años al seminario de Lefort y no abrí nunca la boca, para que ustedes entiendan la especie de admiración reverencial que yo tenía por este buen hombre, y era también el clima del seminario, es más anecdótico. Pero en esa cena con Lefort, después de comentar su conferencia, empezamos a conversar y Lefort me comenta que le parece escandaloso que con sus mejores amigos pueden coincidir, con sus mejores amigos latinoamericanos pueden coincidir de 1000 maneras sobre los países del este, sobre la revolución, pero cuando se llega al tema Cuba, digo, es imposible de tratar. Y a mí eso me dio el empujón que yo necesitaba para decir, hay que tratar el tema Cuba, no puede ser, es un escándalo que la izquierda democrática latinoamericana, o en este caso argentina, no pueda tratar ese tema. Y así fue como yo, digamos, me interesé más de cerca en tratar de pensar eso. Pero quisiera volver simplemente a una cosa que decía Carlos Manuel. Yo creo que el momento en que a uno le estalla ese mundo de certezas en el que estaba viviendo es complicado. Es complicado, es lleno de angustias, lleno de preguntas, y efectivamente yo me imagino que cuando ese estallar del mundo significa además un estallar del mundo laboral, un estallar del mundo familiar, un estallar de las perspectivas profesionales, del país en el que puedes vivir, de los amigos que vas a tener. Bueno, si es complicado cuando a uno no le pasa todo eso, yo la verdad que tengo una enorme admiración por quienes, habiendo nacido y crecido en Cuba, son capaces de hacer eso. Déjame hacerte una pregunta, porque vos escribiste ya hace ¿cuántos años Silencio Cuba? Está publicado en el 2010. La investigación yo la hice creo que en el 2008. Y al menos desde afuera un poco mi sensación es que vos nos diste ese enorme libro y después de darnos ese enorme libro sentiste que, bueno, que al menos hasta este momento en donde Cuba nos tiene a todos en el centro, preferiste en cierto momento dejar de hablar de Cuba y que tu libro hablara por vos. Y en ese sentido yo te escuchaba recién contar qué le pasaba a Lefort con sus amigos. ¿Qué te pasó a vos con tus antiguos compañeros de militancia? ¿Cómo fue recibido ese libro? A ver, yo ya, date cuenta, mis antiguos compañeros de militancia es una historia que data del año 76, 77, cuando yo me exilio, y si querés, eventualmente de algunos amigos del exilio. Pero una cosa es los amigos que yo tenía durante la militancia en la Argentina, y otra, incluso los amigos del exilio que siguieron siendo más o menos militantes, pero que eran, digamos,
ex militantes radicados en Francia. Entonces, digo, ahí también las cosas cambian. Yo, además de Silencio Cubo, bueno, como vos sabés, yo tengo un par de otros libros que son un poco irritantes para para la gente que proviene de la misma experiencia que yo. Una autobroma que me hago es que tengo una gran capacidad para hacer amigos entre mis enemigos y enemigos entre mis amigos, porque esto Carlos Manuel debe conocer también esa sensación cuando te aplaude gente que no querrías que te aplauda y te maldice gente que en realidad querrías que te escuche. Pero a mí, la verdad, nunca me trajo, por un lado, ningún tipo de problema personal, y por eso insisto en mi respeto y mi admiración por quienes hacen esto en otras situaciones muchísimo más difíciles. Nunca me trajo ningún problema personal, y te diría que a esta altura de mi vida también, en general, mis amigos son gente que aún cuando yo no pueda acordar del todo con ellos o ellos conmigo, nos respetamos mucho como para poder hablar de estas cosas, y no son, por cierto, la gente que va a cerrar los ojos y no va a estar dispuesta a pensar nada. Entonces, en este sentido, yo no podría decir que para mí fue nunca una dificultad. Gracias, Claudia, por compartir con nosotros. Rubén, ¿nos contás tu relación con Cuba? ¿Tu vida en Cuba? Bueno, muy brevemente, gracias primero por la invitación y por compartir con Carlos Manuel, de quien leí sus crónicas fabulosas, y que recomiendo cálidamente a quien nos estás escuchando, y con Claudia y con Hugo, que son dos amigos y dos colegas de este camino por pensar los derechos humanos, la democracia. Y yo tengo dos vías regias, se puede decir, de ingreso a Cuba, muy diferentes a la de Claudia y a la de Carlos Manuel, obviamente, y a la de Hugo, que tiene que ver no por la militancia, sino por la literatura. Yo, como estudiante de letras, uno de los primeros focos de interés, vaya a saber por qué, tuvo que ver con ingresar a un universo sumamente poderoso como es el de la literatura cubana, que yo me atrevería a decir que junto con la mexicana y la rioplatense son los tres grandes campos culturales y de producción literaria que ha dado el continente a lo largo del siglo XX, ¿no es verdad? Y esas vías de ingreso venían de la mano de autores como Lezama Lima, a través de una obra como La expresión americana o Paradiso, venían de la mano de Fernando Ortiz, que pensaba las relaciones en el contrapunteo cubano y del tabaco y el azúcar, obviamente también con Carpentier y La ciudad de las columnas y sus crónicas, las que escribía cuando se había ido a Europa y después vuelve en los años de la revista de Avance, y fundamentalmente después con toda la generación origenista, los colegas de Lezama, tanto sea Fina García Marrús o Cinquio Vitier, es decir, todo un universo literario que me decía, ahí hay un polo, una atracción que no podés dejar de mirar y entrar para conocer, ¿no? Bueno, también estaba obviamente ese grande que era Virgilio Piñera, y tiene una razón para nombrarlo. Todos ellos me enseñaron un dato fundamental de Cuba y de la literatura, que era una obsesión, que era la idea de la insularidad. Los atravesaba de una manera central. El drama, la condena de la insularidad. Hay un famoso poema, para los que no lo saben, de Virgilio Piñera, de los años 40, que se llama La isla en peso, donde él trata de imaginar quién podrá sacarlo de ese lugar, ¿no? De esa isla. Él se sentía atrapado, digamos, estamos hablando de los años 40, que creo que es la época en la que escribe La isla en peso, pero también en Lezama estaba la idea de la insularidad, que generaba una idea de excepcionalidad, tanto sea para lo mejor, pero como también para lo peor. Y en esa vía regia era fundamentalmente mi obsesión con la literatura, no con la política, pero Lezama había dicho algo que a mí me disparó un interés, y ahí sí me focalicé más en tratar de ver qué era eso que lo había fascinado, que era cuando dijo, la revolución es la concreción del evangelio en la tierra. Bueno, Lezama era un autor, un poeta, un ensayista católico, y dije, wow, ¿qué pasa acá? Si esto es la concreción del evangelio en la tierra, tengo que explorar más esta literatura
y este pensamiento. Así que después me fui con otros autores tratando de explorar eso y dio ahí de súbito la posibilidad de ir a estudiar a Cuba para desarrollar un posgrado, con suerte y tragedia. Era casi el final de los 80, digo con suerte porque era ir a esta tierra prometida, la nombro así, como aparecía para mí como estudiante, a este territorio, como diría Hugo, de mitología, porque Cuba estaba cargada de mitología. No nos olvidemos que los escritores latinoamericanos y argentinos se fascinaban por Cuba, digamos, desde lo que decía Cortázar, pero también la poesía, la mala poesía de Benedetti y todo lo demás que ya sabemos. Había construido un imaginario sobre eso que la convertía como una tierra libre. Y digo la desgracia porque me tocó Santa Clara, en medio de la Manigua, en la Universidad Central de las Villas, que había que estar ahí en ese momento, con muchísimas limitaciones, y yo buscaba esa isla indivisa del cosmos, esa fascinación del trópico, y no lo podía encontrar nunca en la mítica Santa Clara. Pero bueno, ahí yo me reencontré lo que había leído previamente, como nos pasa mucho a nosotros, lo que había leído en la literatura, trataba de descifrarlo en una ciudad única en América Latina, y esto lo puedo asegurar, porque es la ciudad que tiene la arquitectura más fabulosa y el casco urbano creado desde comienzos del siglo XX hasta las ruinas en las que se ha convertido en este momento, tal como lo cuenta José Antonio Ponte, y uno no puede dejar de fascinarse. Ahora, esa fascinación dio lugar lentamente, cuando uno tiene una mirada que marcada de algún modo por la sospecha o por la duda, al desencanto. Ese desencanto empezó lentamente a aparecer cuando iba a Casa de las Américas, a la biblioteca de las Casas de las Américas, y bueno, había libros que yo no podía sacar y yo no entendía por qué esos libros no podían ser consultados, y en todo caso que tenía que hacer algún tipo de vuelta con un famoso bibliotecario que estaba ahí llamado Arquímedes, que él me daba la clave para poder sacarlo a hurtadillas. O, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, maravillosa, pero que había fondos que no podían ser consultados, ¿no? Obviamente que eran de aquellos autores que habían dejado de ser simpatizados, de haber sido, habían perdido la simpatía de la revolución. Yo no los buscaba para ver qué estaba ahí de lo antipático, solamente eran ya autores marcados, no estaba buscando a Reinaldo Arenas. Pero de algún modo ahí comenzó, y a darme cuenta, porque en aquellos años todavía no había una gran cantidad de turismo en la isla, eran solamente los viajes de los escritores. Recordemos que los viajes de los escritores en congresos, seminarios, aglutinados en torno a Casa de las Américas, me lo puede desmentir Carlos Manuel, funcionó como este polo de fascinación, de verdadera fascinación. ¿Cómo no te ibas a fascinar? Si ibas a Casa de las Américas, te lo encontrabas a García Márquez, o presentando El coronel no tiene que elegir, o alguna de sus novelas, o presentando a Galeano, y multitudes en torno a eso. Era la celebración de América Latina, la celebración del trópico, la celebración de esa cosa fabulosa. Pero en medio de todo eso, cuando uno empieza a no tener palabras para nombrar algunas cuestiones, me empecé a encontrar con amigos que empezaban a pasarla bastante mal, amigos cubanos. Quiero dar un dato que es importante en estos breves minutos. En aquellos años teníamos prohibido los extranjeros establecer contacto con cubanos. No estaba bien visto, éramos detenidos por la policía porque se suponía que nosotros, gracias al contacto con nosotros, podían ingresar a las diplotiendas, un delirio. Y también era muy común que a la beca donde yo estaba golpeara 2 o 3 veces por semana el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, para preguntar, señor, en ese entonces joven, no en ese momento, era compañero en ese entonces, ¿quién está durmiendo en su cuarto, compañero? Bueno, todo eso empezaba a hacerme sospechar de que esa isla indivisa del cosmos, ese lugar fantástico, empezaba a mostrar otros costados. Finalizo con 2 escenas. Son 3 escenas. Perdonen, pero son 3 escenas fundamentales, y ahí dije el non plus ultra. El primero fue cuando de un día para otro amanecimos
con que Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, que eran emblemas de la revolución, pasaban a ser traidores y se los sometió a un juicio sumarísimo. Yo estaba trabajando cerca de gente que hacía traducción del juicio al portugués y yo no podía creer lo que eran las actas de ese juicio, pero tampoco podía creer que me obligaran en la universidad a sentarme frente al televisor a mirar las sesiones de ese juicio que no tenía ninguna diferencia con lo que después o contemporáneamente uno sabía que había pasado en la Rusia estalinista. Finalmente, sabemos, Tony de la Guardia y Arnaldo Ochoa fueron fusilados. La segunda situación fue aquel día que nos llevaron, de algún modo, a otro hecho heroico. Regresaban los cadáveres de los soldados de la guerra de Angola, concretamente de la guerra de Cuito Cuinavale, que había sido una de las guerras más terribles. Y entonces nos enfilamos en marcha hacia el Karl Marx, que estaba en el barrio de Miramar, y eso no fue lo que me impactó. Lo que me impactó eran las madres de esos soldados frente a las cámaras de la televisión oficial cubana, que va a haber, no había otra, agradeciéndole a la revolución la posibilidad de haber entregado a sus hijos. Y yo dije, esto es inverosímil. Ninguna madre agradece nunca, sinceramente, que le hayan arrebatado a sus hijos de su lado. Yo era muy joven, pero ahí eran estas cosas que a mí me hacían sentir que algo no cerraba en eso que estaba viviendo. Y finalmente, en noviembre, cayó el muro de Berlín. Y nos encontró ahí en La Habana, pero con un dato que es simpático y trágico al mismo tiempo. Nos enteramos que se había caído el muro de Berlín 7 días más tarde, porque esa información no circuló inmediatamente. ¿Y cómo lo supimos? A través de la radio Martí. Entonces, quien diga que no había silencio, quien diga que no había censura, quien diga que no había persecución, es mentira. Eso estaba en la atmósfera. Pero quiero decir algo, estaba en la atmósfera y solo podía ser visto por aquel, estoy hablando en ese entonces, no estoy hablando de este presente, por Dios, en ese entonces era tanta la mitología, era tanto la euforia, era tanta la fascinación, que había que hacer un esfuerzo, digamos, para meterse en esa grieta, en esa pequeña hendidura y empezar a ver otras cosas. Obviamente que a partir de ese momento ese desencanto fue creciendo cada vez más. Ya después hubo el retorno a la Argentina y mi compromiso con tratar de pensar qué era eso que había pasado en ese campo cultural, y tendría muchísimas otras cosas que tenían que ver, a los que también contribuyó la literatura. Contribuyó cuando mi encuentro con El hombre rebelde de Camus, y dije, pero lo que está diciendo Camus en los años 50, que después se pelearía con Sartre, en ese famoso, en Francia en el 54, era lo mismo que estaba advirtiendo lo que pasaría años después en Cuba. O, por ejemplo, algunos textos de algunos autores como no cubanos, sino soviéticos, rusos, como el caso de Brodsky, en Una habitación y media, narra la experiencia de lo que significa vivir bajo el ostracismo soviético, que después yo empecé a encontrar en las memorias de los escritores de la isla que comenzaban a huir, que habían podido saltar ese cerco de la isla en peso de Virgilio Piñera. Y ahí se fue armando una idea que iba, vuelvo a decirlo, de la fascinación al desencanto. Una fascinación que todavía perdura, no por la revolución obviamente, pero sí por esa construcción que no solamente comprende la revolución, porque no es eso, pero sí de esa cultura tan poderosa y tan genial, que había logrado dar esa literatura y esas obras artísticas que van desde Lam a Portocarrero y ni qué decir en el campo del arte audiovisual, etc. Y entonces creo que eso podría narrar en apretada síntesis de cómo fue ese pasaje, ¿no? De lo literario, de lo textual a lo experiencial. Muchísimas gracias, Rubén. Me queda en mi cabeza rebotando
de la fascinación al desencanto en vez de la ilusión, ¿no? ¿Qué pasa cuando la ilusión no es solo ilusión, sino que es fanatización? Y la verdad es que me alegra la decisión de haberlos presentado solamente diciendo cursaron estudios, escribieron cosas y piensan de forma muy interesante, y que cada uno de ustedes se haya presentado mediante esta relación intelectual y vital con Cuba. Y como anticipaba un poquito, cuando Hugo terminaba de hablar sobre el tema del mito de Cuba, quiero volver sobre ese tema, quiero volver sobre la construcción simbólica que tan fuertemente marcó toda la vida política de la isla, y que esto es una opinión muy personal, pero un poco lo que yo estoy sintiendo con los acontecimientos actuales es que el régimen está desnudo, que más allá de lo que está sucediendo, más allá de lo que se pueda decir y todo, el problema es que esa enorme construcción simbólica que ha crecido y sobre la cual se ha trabajado durante tantos años parece no estar surtiendo el efecto que sí logró durante décadas. Y en ese sentido es que quiero introducir el tema de la reunión, el que dio título a esta reunión, que es qué está pasando con la izquierda democrática, qué está pasando, no hoy, me parece que es un proceso que lleva un tiempo, pero ¿cómo ven ustedes desde la izquierda democrática y en relación con la izquierda democrática este lugar a veces incómodo que es Cuba? Yo quisiera decir una cosa por ahí sobre esto, retomando una cosa que decía Rubén, ¿no? Que uno solo empieza a ver cuando puede empezar a ver. Y a mí muchas veces, gente amiga, conocida, incluso alguna bastante respetable, me dice, pero sí, pero ¿cómo puedes decir eso si yo fui a Cuba, o si García Márquez tal cosa, o si tal otro tal cosa? Yo digo, Simone de Beauvoir y Sartre fueron a fines de los años 50 de la Unión Soviética y no vieron nada. Y no podemos pensar que Simone de Beauvoir y Sartre fueran dos estúpidos. Entonces, eh, ¿cuál es ese momento en que uno puede empezar a ver? A mí me gustó mucho lo que contó recién Rubén, porque muchas veces es una experiencia que uno hace, es una experiencia que puede ser una experiencia política, es una experiencia que puede ser una experiencia, digamos, de una vivencia personal, como esto que contaba Rubén. Entonces, y creo que todos nosotros experimentamos, yo diría, la casi enorme inutilidad de entrar en discusión con los creyentes sea de la Revolución Cubana o de cualquier otra creencia. Y entonces, vos decís, el rey está desnudo, pero está desnudo para quien puede verlo desnudo, porque algo le pasó que de repente puede verlo desnudo. Entonces, yo siempre pienso, yo también en una época lo veía vestido al rey. Entonces, ¿de qué manera pienso, podemos nosotros contribuir, puesto que creemos, estamos convencidos, sabemos que ese rey está desnudo desde hace mucho tiempo, de qué manera podemos contribuir a que gente que lo ve vestido pueda empezar yo diría, pueda volver a ver? Y siempre pienso que el problema no es tanto que es aquello que uno piensa sobre algo, sino el anquilosarse en aquello que uno piensa sobre algo. Y que de lo que se trata es de estar dispuesto a volver a foja cero, como decía antes, creo que Carlos Manuel, para volver a pensar. Y luego cuando volvés a pensar, ves que pensás, ves que elegís, ves qué es lo que ves. Pero tenés que estar dispuesto o estar en condiciones de hacer ese paso. Quería decir eso nomás. Sí. Adelante, el que tenga ganas.
Creo que hubo... Hablo yo. Bueno, Después es Carlos difícil. Es difícil, y sobre todo sustraerse a cierta tendencia a una izquierda que se coloca en un lugar de magisterio, como si nosotros tuviéramos que enseñarle, ¿no?, cómo pensar o cómo ver los problemas a los cubanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en principio, la izquierda es un espacio atravesado por distintas familias y culturas, por lo tanto, uno puede decir que está lejos de ser un espacio unificado, ¿no? La misma concepción. Y hoy más que nunca, ¿no? De hoy, uno podría decir, lo primero es que el hecho de aferrarse al mito cubano, que es un mito del pasado, ¿no? Lo primero característico es la defensa de una revolución que sucedió hace 60 años, ¿no? No la defensa de un proceso revolucionario en curso que muestra algo en el sentido de una transformación, en fin, no hay nada. La prueba está en que en realidad lo más predominante en la izquierda no es tanto la adhesión entusiasta, que sí podía existir en los años 70, sino el decir no intervención. ¿Cómo no intervención? La no intervención es digamos, la negación misma del principio de la solidaridad revolucionaria, que si hablamos de revolución, ¿no? El internacionalismo es consustancial a la idea misma de la tradición revolucionaria. Por lo tanto, eso mismo muestra la contradicción. Entonces, yo diría, hay un mito, ese mito está fuertemente arraigado. Uno puede decir, ese mito está arraigado, por un lado, en la figura del débil que se enfrenta al poderoso. Fue muy fuerte eso. Yo creo que además, como dije antes, venía a reemplazar la idea de que para hacer la revolución no era necesaria una clase obrera revolucionaria, que ya no había clase obrera revolucionaria, y eso no ha sido sino confirmado por los años posteriores a la revolución cubana. Eso por un lado. Pero el otro elemento es el elemento antiimperialista y nacionalista, que es el elemento además que conecta culturas, no solamente culturas de izquierda, ¿no? Todos conocemos, y además son notorias, digamos, los desplazamientos de las derechas fascistas a las izquierdas, que de cualquier forma no dejaban de mantener una cierta fascinación o una cierta atracción por el modelo de ese modelo bélico. Yo creo que además hay ahí la representación de una situación de una guerra, yo diría de una guerra civil prolongada, ¿no? Vamos a decir en estos términos, en modo como se traduce la cuestión del bloqueo, ¿no? Es decir, el bloqueo supone una especie de representación de una guerra que dura desde hace 60 años, que tiene su traducción, digamos, en los representantes y en los enemigos internos. Por lo tanto, hay una guerra externa y una especie de guerra civil prolongada que no termina de definirse, lo cual no deja de ser contradictorio. Uno puede decir, 60 años después sigue habiendo un ejército blanco que derrotar en Cuba, ¿no? El ejército blanco en la Revolución Soviética se lo derrotó en 6 años. Acá en 60 no se termina de derrotar, pero de cualquier manera sigue siendo esa idea poderosa que el régimen además exhibe cuando traduce cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de protesta en términos de un conflicto que supone una suerte de guerra civil, digamos así. Pero entonces, ahora, el mito opera de un modo en quienes pueden desmontarlo a partir de la información, en fin, en lo que puede ser nuestra experiencia como intelectuales, pero hay que ver cómo opera en aquellos que vivieron. Por eso me parece muy interesante el testimonio de lo que cuenta Carlos Manuel. Ahí yo no sé si hay que desmontar el mito o atacar el mito
o más bien, bueno, entender que hay nuevos agentes, particularmente los jóvenes, que son los que pueden vivir de otro modo y ajustar de otro modo su relación con ese pasado, ¿no? Y respecto de lo que podemos hacer, bueno, podemos, en principio, solidarizarnos con las víctimas, y ese es un punto de vista fundamental de una izquierda, democrática o no democrática, pero digamos de una izquierda, ¿no? Es decir, que es adoptar el punto de vista de los desfavorecidos, de los empobrecidos, de los oprimidos. Digo, eso es difícil discutirlo como un argumento, digamos, ajeno a la tradición de la izquierda. Me parece que esa es una... Y al mismo tiempo admitir, y eso también tendría que ver con una posibilidad de distanciar de la idea simplemente de que se trata de restaurar el capitalismo o se trata de impugnar en su conjunto la experiencia de la revolución, ¿no? Es decir, que se pueda admitir lo que en esa revolución pudo haber como promesa, en todo caso, emancipatoria, igualatoria, etcétera, al mismo tiempo, como ha sucedido con otras, que denunciar aquello que finalmente contribuyó justamente a constituir un estado de situación contrario a lo que las promesas de alguna manera anunciaban, ¿no? Me parece que ese es un punto que podría ser un elemento para mantener abierto un debate en una izquierda democrática. Ahora, yo no soy optimista respecto de que los mitos y los mitos políticos se disuelvan ni rápidamente ni por obras pura y simplemente de una acción, digamos, pedagógica e intelectual. En todo caso, hay que mantener abierta ese debate, pero sobre todo hay que mantener abierta la idea de que se trata de favorecer la lucha de aquellos que están de alguna manera enfrentando una ampliación de sus derechos y sus libertades, y que son los que tienen que establecer y encarar, digamos, y encontrar su futuro, e incluso el modo como ajustan cuenta con ese pasado y con el pasado de la revolución. No creo que nosotros tengamos que, en ese sentido, darles ninguna lección. Lo que yo agregaría ahí, en todo caso, que es algo que escribía ahora Roy Ora, creo que en estos días, ¿no? Que yo no lo había considerado. En realidad, la Constitución que se acaba de aprobar hace muy poco en Cuba, la del 2019, de alguna manera presupone que la revolución ya pasó. Es decir, no es una constitución que instala el estado de excepción, ¿no? Habla del Estado de Derecho, habla de un Estado socialista de derecho y garantiza una serie de derechos y libertades. Entonces me parece que ahí habría que trabajar sobre esa contradicción, ¿no? Y bueno, está bien. La Constitución establece una serie de derechos que evidentemente no se cumplen, pero al mismo tiempo abre ahí un ámbito para, digamos así, legítimamente reclamar aquello que en la Constitución ya no instituye un estado de excepción que permite simplemente suprimir y oprimir libertades. Carlos Manuel, vos estabas... Sí, yo lo que quería decir era que lo que pasa es que el privilegio de los afectos tiene una carga moral, o sea, hay una ética de la emoción. Y quizás lo que más minuciosamente uno tiene que revisar siempre para tratar de mantener una postura de izquierda, es decir, una postura revolucionaria ante las cosas, es la revisión de los sentimientos. El tiempo no transcurre de manera lineal. Lo que sucede con la izquierda, que todavía hoy desconoce, intenta desconocer o matizar en alguna medida la existencia de un régimen autoritario en Cuba, es que sigue dilapidando en el pasado cualquier potencia que todavía exista del momento revolucionario que dicen reivindicar.
Es decir, que tiene el problema con ese desconocimiento y con ese atrincheramiento en ese dogma, es que juegan a la larga una posición sumamente reaccionaria. La posición de dilapidar cualquier reserva histórica que pueda haber quedado o cualquier carga emancipatoria inconclusa que pueda haber quedado en ese hecho, la imposibilidad de renovarla y de actualizarla. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa pensar este campo, el campo de la izquierda, que necesariamente tiene que desconocerse, tiene que zafarse y tiene que soltar ese fardo que es la construcción simbólica de la Revolución Cubana, tal como la entendemos en el campo político de hoy, porque no quiere decir que esa revolución no haya existido y no haya tenido, como toda revolución, una carga subversiva y no haya todavía muchas lecturas que hacer de ahí. Lo que pasa es que es justamente la izquierda la que impide el acceso desde otro sitio, es como que tiene trancadas las carreteras a la hora de pensar ese momento. A mí me gusta siempre recordar una frase de Roberto Bolaño, que le preguntan, ¿qué cosas te aburren? Y dice, el discurso vacío de la izquierda, el discurso vacío de la derecha ya lo doy por sentado. Es decir, que para mí, justamente el campo político que tiene que hacerse cargo de Cuba, que tiene que renovarla y que tiene que destrabarla no solo para los cubanos, sino evidentemente para la región, que es algo de lo que yo me he dado cuenta en los últimos años. En algún momento pensé que Cuba había perdido importancia y ciertamente la ha perdido y que se trataba solamente de un tema nacional. Pero habiendo vivido en los últimos 5 años en México, habiendo recorrido en buena medida parte de Latinoamérica, me doy cuenta de cuánto sigue importando el significante Cuba dentro de nuestra relación de afectos, ¿no? Que es básicamente el terreno al que se tiene que dedicar la izquierda y hay que renovar. Ahí insisto, porque la derecha es tecnócrata, la derecha es cerebral. No quiere decir que la izquierda, obviamente no, la izquierda tiene que pensar muchísimo, pero hay que ver qué es lo que estamos pensando, hacia dónde estamos pensando. Y ahí insisto de nuevo, ¿no? Tenemos el deber de revisar qué cosa es lo que a dónde van dirigidas nuestras emociones. Yo creo que si eso se hace, nosotros podemos fácilmente destrabar el significante Cuba. Porque es un significante que, fíjate que en el plano político y de la información más lineal, algo que corresponde a la prensa básicamente, se cree que Cuba ayuda a sostener una especie de vástagos autoritarios del mismo signo ideológico que se reproducen en Latinoamérica, como puede ser Venezuela o Nicaragua. Ciertamente así es, pero lo que hay que decir también es que Cuba ayuda a que se sostengan las derechas más rancias del continente, como el uribismo, cuando le regala etiquetas y fantasmagóricas como puede ser el castrochavismo. Es decir, que Cuba hay que destrabarla no solo para renovar la izquierda, sino para no fortalecer a la derecha más neoliberal, a la derecha, más, como decía, más rancia y más casposa, ¿no? Entonces, lo que pasa con todo ese sector de la izquierda, que Claudia lo decía muy bien, yo desde hace mucho rato y tempranamente aprendí a no discutir sobre el tema Cuba. No le explico a nadie que no pueda concluir por sí mismo, porque además es relativamente fácil. Yo establezco una comparación que es bastante didáctica, pero eficiente, que es básicamente discutir con gente que son terraplanistas, ¿no? No importa cuánta evidencia tú le des, la categoría de Cuba está sustraída de su contexto específico e importa Cuba y no importan los cubanos. Todo esto es una bola de nieve que hay que destrabarlo porque no se limita ahí, sino que va trayendo cada vez más y más problemas y el nudo empieza a complejizarse. Porque este rechazo, esta indiferencia de la izquierda que debería reivindicar una zona del conflicto político que le corresponde ideológicamente y que no lo hace, trae como resultado que muchos cubanos tomen luego políticamente una actitud muy reaccionaria respecto no solo a lo que pasa en Cuba, sino a lo que pasa en otros contextos. Trae también entonces que una zona importante del exilio cubano se atrinchere en, digamos, su malestar, su incomprensión
todo eso termina además tributando a la idea de la excepcionalidad cubana, que es una idea que se maneja no solo desde el castrismo, sino desde el espejo, desde el reflejo especular que ha creado el castrismo como buena parte de su oposición histórica, y eso no ayuda en ningún sentido a que Cuba pueda leerse desde otros lugares. A mí me parece que lo que la izquierda tiene que hacer, más que intentar convencer a nadie, que intentar convencer a alguien, es siempre una actitud muy conservadora y una actitud justamente de la izquierda que estamos intentando derribar, desplazar, más que intentar convencer. Hay que empezar a pensar y a cruzarnos las ideas desde otros lugares. Hay que empezar a pensar Cuba y pensar el continente fuera de las categorías o los estancos convencionales en que nos los tienen distribuidos. Yo hablaba contigo, Sabrina, creo que un día me habías invitado a una mesa donde íbamos a hablar el tema de Cuba, Venezuela, me lo habías propuesto y dije, no, yo prefiero empezar a pensar estas cosas desde otro lugar. Yo no acepto que si me invitan a un lugar o a una feria, sea en calidad de periodista, en calidad de escritor o simplemente de alguien que está pensando un contexto, que me inscriban en ese cinturón de hierro soviético caribeño que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo estoy muy dispuesto a pensar Venezuela, muy dispuesto a pensar Nicaragua, pero crucémoslo. Crucémoslo con Chile, crucémoslo con Colombia, crucémoslo con Argentina, porque detrás los problemas estructurales y lo que se está peleando es exactamente lo mismo. Y a mí me interesa mucho encontrar cómo esos supuestos enemigos no hacen más que garantizar una supervivencia histórica artificial. De qué manera se retroalimentan movimientos en latinoamericanos sumamente reaccionarios a la larga, sumamente conservadores, ya decía, como pueden ser el castrismo, como puede ser el uribismo, como pueden ser zonas que aparentemente son antagónicas y que el discurso público nos venden como enemigos y no hay tal cosa. Y a mí me parece que en ese sentido es donde tiene que avanzar la izquierda, ¿no? Y pensar Cuba dentro de ese sistema de relaciones. ¿Puedo agregar una cosita? Rubén, si no, si vas a No, hablar vos, está bien. no, por favor, adelante, Claudia. Porque cosas que fui pensando recién cuando hablaba Carlos Manuel, dos cositas. Una que a mí me llama la atención, algo que está sucediendo en los últimos meses, justamente respecto de Nicaragua, hay un punto donde la izquierda latinoamericana parece haberse ayornado, que es en la cuestión de género. Entonces, el hecho de que Daniel Ortega sea acusado de violencia de género, de violación, eso ha hecho, me da la impresión a mí, que de repente para la izquierda latinoamericana más tradicional, que se ha ayornado en ese punto, el régimen de Nicaragua ofrece un flanco mucho más claro para disociarse para esa izquierda. Eso a mí me ha llamado la atención. Y pensaba estos días, cuando sucedía esto en Cuba, de que hay cosas que han sucedido en Cuba que tal vez también puedan empezar a tener ese efecto por un efecto de demostración simplemente. Porque ves gente joven saliendo a la calle, ves artistas. Yo escuchaba el otro día la conversación, Carlos Manuel, entre vos y Luis Manuel. Una que está grabada. A gente joven que a mí me ha dicho, no, pero lo que pasa es que eso es la juventud liberal, que lo que quiere... Digo, mira ese video. Bueno, no, está bien, efectivamente no son que quieren el último modelo del iPhone. Y entonces me parece que por el lado donde tal vez, digamos, sectores de esta izquierda que, digamos, con la cual efectivamente no tiene sentido discutir, puede empezar a ver cosas que no ha visto hasta ahora, es cuando sucede algo que toca en un punto, yo diría, de sus afectos políticos. Y lo de Daniel Ortega a mí me parece claro, pero también las imágenes que nosotros vemos ahora de Cuba, me parece que también pueden tener, sé que tal vez suena un poco optimista, este mismo efecto de empezar a aflojar ciertas certezas, sobre todo en los sectores más jóvenes. Ojalá sea así. Sí, bueno, básicamente estas protestas en Cuba, la avanzada política la está llevando adelante tres grupos, todos cruzados por la pobreza: las mujeres, los negros y la comunidad LGBTIQ. Me parece que eso habla claramente de cuál es la ideología y la dirección política de quienes están llevando adelante la confrontación contra el régimen, y cómo el componente etario y social de ese grupo es similar
al que está llevando protestas y enfrentamientos al Estado, a la corporación en el resto de América Latina. Me parece muy claro que quien no quiere ver la correlación de fuerzas y la distribución ideológica del campo político cubano es porque no quiere, es porque está, digamos, más diáfano que nunca, ¿no? Me parece un terreno mucho más fácil de comprender que lo que podía ser hace 20 o 30 años, porque el esquema de la Guerra Fría parece más artificial que nunca, ¿no? Y seguir atrincherado como en esas lógicas parte de una deshonestidad intelectual mayúscula. Y quien lo haga, cuando decía que no dialogo o no converso con ellos, es no solo por la pérdida de tiempo que puede implicar, sino porque para mí no merecen ningún respeto, el más mínimo, y no los considero interlocutores. Nada, yo lo que quiero decir, porque un minuto solamente, que me interesó muchísimo todo lo que se dijo aquí y me hace pensar tantísimas cosas. En primer lugar, creo que la exposición de Carlos Manuel, yo la escuché casi como un programa, como un programa. Esto es lo que se puede hacer. Y aparte, porque quiero destacar esto que él señala, que es corrernos de la excepcionalidad, porque si nos concentramos en la excepcionalidad, es imposible establecer estos cotejos tan interesantes, por ejemplo, en cuanto a las lógicas represivas, ¿no? Si no y él no lo coteja con Venezuela. Eso es lo interesante. Dice, no, te invito a que lo cotejemos con Duque, por ejemplo, ¿no? O que lo cotejemos con otras lógicas represivas que pueda haber en Brasil o que pueda haber desplegado en Chile. Me parece que ahí hay algo interesante para pensar, porque eso es correrse del lugar que el otro espera que sea el lugar mío o de él de enunciación. En segundo, todo lo que se escuché me interesó y también me baso en algo que dice Claudia, entre otras cosas, que es estos puntos de quiebre que yo por ejemplo, no las podía haber pensado antes y que tiene que ver, así como ella señala la cuestión del feminismo, por así decirlo, en términos muy generales, para el caso de Nicaragua, bueno, ya lo sabemos el caso, yo diría para el caso cubano, la emergencia de raperos, hip hoperos, que si uno los escucha bien, están hablando una misma lengua, por favor, estoy siendo muy simplificador, pero porque cada lengua de estos géneros es muy particular en cada uno de los países, pero que es una lengua común de la rebeldía, de la protesta, del inconformismo, que uno puede encontrarla desde las calles de Nueva York hasta el banlieue parisino, pero también en Medellín, en Caracas y en Buenos Aires, con sus propias singularidades. Ahora digo, ellos están articulando un modo de rebelarse frente al presente, un modo de rebelarse que en muchos casos ni siquiera tiene que ver con la enunciación de un programa político. Y es sumamente interesante eso. ¿Se entiende lo que digo? No digo que sean despolitizadas sus demandas. Digo solamente que no están montados en un manifiesto como lo que hubiéramos pedido en la década del 80 y del 90. Y me quedo con esta cuestión también de qué es lo que se ve y lo que no se ve, y cómo los marcos conceptuales e ideológicos, a todos, y yo me incluyo en eso, formatean nuestra mirada. Hace muy poco compartimos con los compañeros de la mesa algo fantástico que es la obra de Loznitsa, que es quien ha trabajado, entre tantas otras cosas, una cantidad de producciones vinculadas a la ex Unión Soviética. Una de esas producciones se llama The Trial, es el juicio, donde se muestran los juicios sumarísimos que él rescata de los archivos una vez caída la Unión Soviética, y son 3 largas horas de juicios sumarísimos y de juicios estalinistas. Nada, uno cuando lo termina de ver dice, uy, qué horror. Hay un reportaje que se le hace hacia el final con un italiano, creo que es ahí, donde le dicen, y bueno, ¿y cuál fue la recepción de esto? Pensando, uno, que los viejos comunistas se van a enojar muchísimo por haber mostrado eso. No, dice, muchos vieron esto, que no es más que una secuencia del horror judicial, como un homenaje a Stalin. Estaban contentísimos de pensaron que ese producto, que Loznitsa en su edición era evidente, era el horror del estalinismo, el juicio sumarísimo,
los que tenían un marco conceptual muy ortodoxo todavía hoy, en el 2021, lo vieron como un homenaje y no se enojaron con eso. Digo, esto para pensar la dificultad que hay y cómo tenemos que exprimir la imaginación para poder acercar sensiblemente a aquellos que nosotros pensamos que pueden acercarse a estas otras miradas, a estas otras perspectivas. A veces he sentido también, pero esto es para otro Zoom, para otro Meet, para otro encuentro, que muchas veces, esto es lo que yo lo he trabajado mucho con los temas de memoria, el arte contemporáneo y el arte en sí mismo es también a veces una vía regia por donde se puede filtrar otra mirada. Cuando, por ejemplo, yo he tenido la experiencia, muchos artistas muy ortodoxos con respecto a su posicionamiento de la revolución, se han acercado a la obra, por ejemplo, de Tania Bruguera, dijeron, ¿qué está pasando acá? Y es a través de una obra artística, no de un manifiesto. Digo, ¿no? A veces hay otras entradas, hay otras vías de ingreso que no son necesariamente el discurso altisonante, la bajada de línea o la confrontación con esto que hemos planteado aquí. También lo planteaba Hugo, lo dice Carlos Manuel, lo dice Claudia, estos diálogos de sordo, donde nos encontramos y no podemos debatir porque no hay conversación, porque no podemos escucharnos y porque los marcos conceptuales de los que se parte están como clausurados. Y finalmente decir algo que siempre a mí me duele y me desconcierta. Carlos y todos lo dijeron, la derecha ya sabemos lo que piensa, pero yo nunca dejo de alucinarme, porque todo el marco teórico que construye las humanidades en el siglo XX y de lo que no nos cansamos de citar, que son las interpelaciones al poder, ¿no? De todos nuestros teóricos, pueden servir para un lado, pero para el otro no sirven. ¿No es verdad? Pueden servir para un lado. Por ejemplo, a mí me pasaba, toda mi universidad, toda mi facultad repite como un mantra, por suerte, las vidas lloradas de Judith Butler, ¿no? Y cuando Judith Butler dice, no, hay vidas lloradas y vidas que no merecen ser lloradas, ¿no es verdad? Digamos, entre comillas, que no merecen. Bueno, pero para el caso cubano, para el caso de las víctimas de la izquierda, eso no funciona. Sí puede funcionar para los presos de Abu Ghraib, y muy bien, y para los exterminados en Afganistán por las bombas del imperialismo, pero claro que sí, o por los humillados de Duque, pero para estos el marco de las vidas lloradas no funciona. Es interesante para poder pensar, y yo creo que el gran desafío es cómo empezamos a romper estos diques y entendemos definitivamente que todas las vidas merecen ser lloradas y que todos merecen la sensibilidad y todos merecen, absolutamente todos, que pongamos y que brindemos hospitalidad y cobijo a su dolor, sea cual sea el poder que imprime esa humillación o ese tormento. Y yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Estamos acompañados esta tarde por un montón de amigos que están entre los espectadores que todos nosotros conocemos y que muchos de ellos han enviado preguntas que me parece que han ido contestando los panelistas en sus diferentes interlocuciones. Yo estoy muy agradecida por este diálogo, muy conmovida. Los cuatro me están haciendo pensar sobre un montón de cosas, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, en un momento bastante particular. Y si a mí hay algo que me obsesiona es pensar los tiempos en las dictaduras, los tiempos en los autoritarismos, los tiempos en los totalitarismos, porque hay veces en los que las revoluciones producen aceleramientos del tiempo y hay momentos en donde el tiempo se detiene de forma absoluta o se pretende que se puede detener, ¿no? Un poco como contaba Rubén de esta semana en la que el muro de Berlín no cayó en Cuba.
¿no? Hay momentos de congelamiento del tiempo y hay momentos en donde los procesos suceden extraordinariamente rápidos y una chispa despierta un vendaval. Y por eso quiero hacerles una pregunta complicada, una pregunta que sé que nadie quiere recibir, pero que a mí me interesan mucho sus reflexiones, que tienen que ver con intuiciones. Por eso tal vez no son tan cómodas de recibir. ¿Ustedes cómo creen, cómo ven el próximo tiempo en Cuba? ¿Qué imaginan puestos a hacerlo? Permitámonos jugar un poco, ¿no? Está claro que nadie aquí tiene una bola de cristal, acá ya estamos como tal vez desencillando un poco todos los aparatos teóricos que nos han formado y se mezcla un poco de ilusión y se mezclan pálpitos y eso que podemos tener cuando nos metemos a pensar el futuro. Pero, ¿qué sensaciones tienen? Si me permiten preguntarles. Yo esperaba que No se contestara Carlos peleen con Manuel. contestar. Gracias, Claudia, por agarrar el guante. No, esperaba que contestara Carlos Manuel, pero bueno. No, yo obviamente no voy a contestar esa pregunta. Dale, Carlos Manuel. Nadie dijo que la nacionalidad te daba el micrófono primero que a los demás, ¿no? Porque parece una ley no escrita aquí. No, pero yo antes de decir cualquier cosa que, como dice Sabrina, claro que es un ejercicio especulativo sobre todo, quiero agradecerle enormemente a ustedes el profundo cariño con el que hablan de Cuba. Y más que cariño, con la profunda vitalidad, ¿no? Se ve que es un tema que es ustedes también. O sea, yo creo que Cuba solo se puede explicar dentro de una idea mayor, que es naturalmente América Latina, y que es una idea además abierta, en construcción, una idea, un lugar muy placentero al que pertenecer, en el sentido de que las identidades no están cerradas. Y yo empecé a reconciliarme con mi país en muchos sentidos, pero sobre todo en un sentido íntimo, en cuanto empecé realmente a leerlo desde lo que significa tributar, pertenecer o recibir a esa constelación mayor que es América Latina. Algo que se repetía ad nauseam dentro de la doctrina del castrismo, pero básicamente no se practicaba ni se conocía, ¿no? Entonces, dentro de esa órbita, dentro de esa estela, tengo que decir que yo estoy profundamente emocionado de ver cómo se piensa ese tema, porque creo que es un tema que inevitablemente nos concierne a todos, y cómo se piensa por gente que aparentemente, uno diría, no es un asunto que les toca de primera mano, pero bueno, nada más falso que eso, ¿no? A mí me interesan muchísimo estos debates y estas charlas justamente porque creo que una de las maneras en las que se puede meter a Cuba en la modernidad es justamente con un pensamiento que no viene técnicamente desde adentro. Yo creo que es indispensable que se piense Cuba desde todos estos frentes, y es, creo, incluso más indispensable que se piense desde afuera que los que lo podemos pensar desde otro sitio, ¿no? En ese sentido, cualquier análisis que yo haga sobre ese futuro inmediato o no tan inmediato pasa por una posición muy particular. Es casi como si fuera juez y parte, porque muchos, yo en algún momento también, pero los colegas que son ahora mismo las caras principales de la resistencia política en Cuba son mis amigos personales. La gente que está presa es la gente que salía de fiesta conmigo. Entonces es muy complicado en ese sentido. A mí no me parece que sea una posición esa, como se dice, poco objetiva, ¿no? Me parece que solo hay distintos lugares de denunciación y cada uno de esos lugares puede arrojar luz sobre un fenómeno. El mío en este momento es algo demasiado estrecho con lo que está pasando en el país, naturalmente. Yo creo que el momento sigue abierto. Yo creo que hay una potencia ahí muy reivindicativa, una potencia ahí muy aprovechable, muy genuina, de un movimiento que se desconocía hasta que se manifestó abiertamente el 11 de julio, pero que tenía curiosamente y gratamente
un sentido político mucho más profundo y refinado del que uno pudiera pensar para un país que está en medio de una crisis económica y una crisis sanitaria como lo está Cuba. Y un sentido político mucho más refinado que el que uno pudiera pensar para gente que literalmente está pasando hambre y que no tiene medicinas. Y aún así, lo que la gente estaba diciendo eran las rutas de un futuro programa político, que es de alguna manera lo que tiene que salir de este momento, ¿no? No sé si para una compensación, para una reconciliación nacional, para un proceso de transición, que evidentemente no va a venir solo desde afuera, no hay que desconocer la fortaleza del aparato militar del Estado cubano, pero que en cualquier caso, si esa transición o esa repartición de poderes distinta a la repartición de poderes que existe hoy va a llegar en algún momento, es sumamente indispensable que la fuerza de la sociedad civil, que la fuerza básicamente de la gente y de los cubanos que no tienen absolutamente nada, tenga un peso en esa conversación. Si no, va a ser la repartición de un pastel al estilo en el que ha existido en otras transiciones del este, y básicamente va a ser como cambiar de mano y cambiar de dueños, ¿no? De un Estado que funciona como una corporación a una oligarquía que funciona como un Estado, qué sé yo. Esos riesgos también se ciernen sobre Cuba naturalmente, y a mí me parece que esas protestas no hay que verlas solo en el sentido más directo de qué cambio político explícito van a lograr, van a producir o van a presionar, sino también al mismo tiempo la educación política que le está otorgando a la gente que está protestando. Yo no sé en qué momento antes en Cuba, pero creo que ninguno, tanta cantidad de gente tan distinta entre sí, han podido reconocerse en el otro de manera genuina. Y ahí está el cambio, el principio del cambio político, ¿no? En el reconocimiento en el otro. Eso es muy importante. Por eso a mí me interesa también practicar, y es un ejercicio que intento hacer constantemente, la comprensión. No estoy diciendo, no estoy en la comprensión del otro, incluso del otro que es radicalmente en el sentido ideológico distinto a mí, algo que en Cuba me toca muchas veces de primera mano. Y cuando digo la comprensión, digo porque no me interesan ninguna de las fórmulas en la cual se esconde la democracia liberal al uso, que es de escuchar al otro, paz y amor, entendámonos. Todo eso al final esconde siempre un estado de cosas que es profundamente injusto y esconde las diferencias de clases y obviamente las diferencias de privilegios que existen, ¿no? Me interesa la comprensión en el sentido de intentar entender por qué el otro piensa como piensa. Me parece que la izquierda, si hay la posibilidad todavía de una izquierda democrática para Cuba, tiene que situarse desde ese lugar, porque hay que entender a muchísimos cubanos que no piensan para nada como uno. Hay que entender a todos los cubanos que votan por Trump, por qué votan por Trump. Hay que entender a todos los cubanos que creen todavía hoy la idea que es a un tiempo, como dice un texto que mañana vamos a publicar en la revista, que es a un tiempo inútil, estúpida, malvada e improcedente, que es la idea de la intervención. ¿Cómo hay gente que todavía a esta altura está pidiendo una intervención para Cuba, que cree que esa es la salida? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos una zona del discurso público cubano que está anclada a posiciones tan radicalmente reaccionarias? ¿Cómo dialogar con ellas? ¿Cómo incluirlos? ¿Por qué están pensando así? ¿Qué los llevó a ese lugar? Todo eso son tareas que le toca a la izquierda, porque todas esas son lugares establecidos que, si se siguen manteniendo como son muy funcionales a la derecha. Y ese terreno es el que nos toca recorrer a nosotros. Cualquier cosa que vaya a pasar por Cuba pasa por ahí. Por eso a mí me interesa mucho visitar Miami, por eso a mí me interesa mucho ver y moverme a un espacio que no es esencialmente el espacio donde la gente está de acuerdo conmigo. Me parece que ese ejercicio tiene que hacerlo toda la izquierda cubana. Mi gran molestia, y esto es curioso, esto conecta mucho con lo que decía Claudio hace un rato, mi gran molestia con lo que me pasa a mí con todo esto es que en la gente con la que estoy primeramente de acuerdo, estoy esencialmente planteando un recorrido muy distinto al de ellos. La izquierda cubana, con la que tengo muchos puntos en común en términos de pensamiento, de corriente de sentido, es una izquierda que cuando entra al ejercicio cívico, al ejercicio práctico de la intelectualidad, me parece que se queda en las zonas de confort, se queda hablando en los espacios donde van a tener un rédito o un capital muy directo, ya sea para sus carreras, ya sea para su proyección pública, ya sea de alguna manera u otra. Me parece que hay un tráfico siempre con el tema político, sea cual sea, si ese tema político no nos está poniendo en una posición incómoda. Entonces yo no quiero decir que yo haya logrado eso o practique eso en todo momento, pero lo que sí quiero decir es que
intento todo el tiempo tratar de tener esa alerta aprendida, ¿no? No sé si siempre lo logre, probablemente no, pero me parece que es la dirección que a mí me interesa, practicar políticamente. ¿Ven cómo de una pregunta mala puede salir una respuesta brillante? Este es un gran ejemplo. Gracias. Rubén, Hugo, Claudia. Sí. Claudia, Hugo. ¿vas a decir algo? No. No, dale, Hugo, dale nomás. Hay una pregunta, bueno, después quería responder. No, bueno, yo tengo una disposición a pensar más racionalmente y con la historia, digamos, como apoyo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo terminaron regímenes? Si yo digo, finalmente, el modelo proviene, digamos así, de la matriz soviética, ¿cómo terminaron esos regímenes? Yo tengo la impresión de que hay ciertos cursos que parecería, pero ahí, en todo caso, Carlos Manuel tiene más experiencia que yo, que parecería que están casi imposibilitados, ¿no? Es decir, que es el curso chino o vietnamita. Yo no sé si en algún momento el propio régimen, porque es el régimen el que reintroduce el capitalismo en Cuba, hay que ponerlo, ¿no? Esto de relieve. Y no sé si es si es el régimen, y si la constitución esta nueva no iba en esa dirección, no pensaban en una reinstalación más sistemática de la forma capitalistas, manteniendo el régimen de Estado y el régimen de control de la sociedad civil. Me parece que lo que uno puede decir, y de nuevo, no sé si no incluyo algo del deseo aquí, es que la sociedad cubana no es la sociedad china o la sociedad vietnamita. Me parece que esa posibilidad se revela ahora como mucho más difícil. Entonces, la otra es el derrumbe o el colapso. Digamos. Ahora, las experiencias de colapso, caso de la Unión Soviética misma o lo sucedido en la Alemania Oriental, han estado sostenidas siempre en la presencia de algún núcleo dirigente, porque allí el partido, digamos, si el partido construye fuertemente el Estado y ese aparato de Estado y lo sostiene durante décadas, es difícil que se produzca una transformación sin que sectores de esa clase dirigente, digamos, cumpla algún papel. No digo en colapso definitivo, pero en todo caso en introducir elementos de reforma que permitan, digamos, avanzar en una transformación en lo político y en lo social. Esta es mi duda, ¿no? Y la otra duda, o sea, que yo más bien tengo preguntas, digamos, ¿cuáles serían las condiciones para pensar qué es lo que puede suceder? ¿No? Es que en esas transformaciones, pongo por caso la Unión Soviética, el partido seguía siendo una organización que controlaba el poder militar, cosa que no sé si sucede en Cuba. Yo no sé si Cuba no está más cerca de una dictadura militar y no solamente de una dictadura de partido. En fin, son preguntas que más bien abren las alternativas. Pero me parece fundamental lo que dice Carlos Manuel. En cualquier desenlace, lo decisorio va a ser la capacidad desde la sociedad civil de organización, de intervención, digamos, de alguna manera, de encontrar una voz y una acción que tenga un papel, digamos. Pienso en el caso alemán, porque en el caso alemán fue fundamental el papel, incluso espontáneo, inesperado, que llevó al derrumbe del muro, por ejemplo. Pero bueno, yo no soy de los que, digamos, eluden el desafío de ninguna pregunta. Por eso, Sabrina, digo, bueno, algo tengo que decir. Digo, más bien pienso en estos escenarios. Me parece, insisto, pero ahí lo dejo también como una hipótesis, que es que un desemboque hacia una forma de capitalismo de Estado, digamos, con una sociedad aquietada, digamos, y sin
transformaciones políticas, etcétera, me parecen difícil, ¿no? Pero bueno, no puedo decir más que eso. Claudia, Rubén, ¿tienen ganas antes de...? Yo agregaría a lo que se viene diciendo, que me parece que efectivamente uno de los dramas para el régimen es que la salida china o vietnamita no parece a su disposición, porque la posibilidad de un control económico férreo, de una apertura económica con un control político férreo, no parece estar a disposición, y muchísimo más evidentemente no está a disposición a partir de los acontecimientos del 11 de julio. Yo me pregunto, viendo lo que sucedió el 11 de julio, si hay algo del miedo que, a mi modo de entender, es una de las argamasas fundamentales que sostenía la estabilidad del régimen, está empezando a ceder. Si algo del miedo cede de manera más o menos consistente y continuada, las posibilidades de que esto no termine aquí me parece que son importantes. ¿Cómo sigue esto? Si puede haber una apertura del régimen, si el régimen toma en cuenta de que esto ya no puede seguir siendo igual, o si se va hacia una salida más catastrófica, donde coincido con Carlos Manuel y lo que agregaba Hugo, de que es fundamental que los actores en cuestión puedan articular una salida que no sea la salida de la apropiación de los recursos económicos y políticos, ni por parte de las Fuerzas Armadas en Cuba, ni por parte de los peores sectores de afuera, sino de lo mejor de adentro y de afuera, por supuesto. Y volviendo a la cuestión del miedo, y esto, bueno, nosotros lo sabemos bien, pero en un régimen que controla prácticamente todas las posibilidades económicas, de desarrollo social, de desarrollo educativo, de acceso a todos los bienes materiales y no solo materiales, el miedo a sacar los pies del plato es obviamente muy fuerte y muy comprensible. Ahora, si eso empieza a resquebrajarse, yo no sé qué puede pasar, pero tampoco sé si esto va a suceder más duraderamente. Ojalá que sí. Rubén, ¿hay algo que te gustaría agregar? Si tenés ganas. ¿Está silenciado? No, pero no te escuchamos. No me parece. ¿Ustedes lo escuchan? No, ok. Ahora ¿Aló? sí. Ahora sí. Ahora sí. No, decía que yo no sé, no puedo hacer esa futurología, pero me sumo a las expresiones de todos los que estuvieron, lo que dijeron previamente, pero sí sé una de las cuestiones por la que me gustaría que suceda y por la que creo que hay que trabajar. Durante más de 10 años Jesús Díaz dirigió una revista que se llamaba Encuentro, lo hizo desde Madrid. Creo que es una de las producciones intelectuales en revistas más interesantes de los últimos años sobre pensamiento cubano. Y el esfuerzo de Jesús Díaz había sido el de reunir las voces de adentro y de afuera de la isla. Una vez le preguntaron a Jesús Díaz, claro, no era una típica revista del exilio donde solamente publicaban los escritores que estaban en la diáspora. Y él dijo, porque después, el día después, cuando acontezca ese día después, tendremos que reencontrarnos todos y hay que trabajar para que no haya venganza, decía Jesús Díaz. Es decir, para que esta trama social, que está tan dañada y tan dolida, porque entendamos que son decenas de miles y millones los que han salido al exilio, han sido decenas de miles los que han sido delatados en situaciones especiales por sus vecinos y hasta por sus familiares que han participado en las situaciones de escrache que eran tan comunes hasta ayer nomás. Se trata de una sociedad muy dolida y muy dañada. Y a lo largo, y la diferencia con nuestras dictaduras, por ejemplo, es que fue a lo largo de muchísimos años. Entonces creo que el gran desafío, y por lo que tendrá que trabajar la sociedad civil, pero también
las dirigencias que surjan, pero también el campo cultural y también los intelectuales, es para poder encontrar la forma de que los de adentro y los de afuera, y para que los anhelos de todos puedan encontrarse en un canal común. Sé que eso es muy difícil, pero también sé que hay quienes lo vienen pensando desde hace mucho tiempo, así que ese es mi deseo. Y después que sean los propios cubanos los que definan el modo en el que quieren que se dirima el futuro de su sociedad. Y nosotros seguramente todos lo acompañaremos, pero deben ser ellos los que encuentren ese camino y ojalá que lo puedan encontrar. Sabemos que es muy difícil, sabemos que es dificilísimo, pero en el entendimiento que planteaba Carlos Manuel, ¿no? Entender que todos, de algún modo, conscientes o inconscientemente, han sido dañados y que es necesario restañar esas heridas y que eso lleva tiempo y mucha paciencia y mucha contemplación entre unos y otros. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Carlos, Manuel me pedía responderle a Magdalena López. Magdalena López, voy a leer rápidamente su mensaje, así después Carlos puede responderle. Hola Magdalena, tiene una pregunta para él y Magdalena dice, si bien es cierto que colocar a Cuba, Nicaragua y Venezuela en un grupo aparte reafirma de algún modo los mitos de la excepcionalidad y que podría obviar que mismas prácticas represivas atraviesan distintos signos ideológicos en el poder. ¿No es posible tener alianzas entre estos tres países desde una solidaridad que comparte una invisibilización común por parte de una izquierda no democrática? La pregunta me interesaba, gracias Magdalena, porque me parece que apunta a un sitio fundamental, ¿no? Que es, independientemente de relatos geopolíticos, cómo se articulan las solidaridades, que es al final lo que está en nuestro campo de pensamiento, ¿no? En diciembre, enero, yo estaba en La Habana y fue una colega que estudia y vive en México, una colega artista que se llama Celia González, y que ha estado en algunas de las protestas de este año y también ha sufrido detenciones, interrogatorios y demás. Y llegó a La Habana una exposición que tenía más vigencia que nunca sobre artistas nicaragüenses y la forma en que habían estetizado o dialogado políticamente con la iconografía o con algunas formas de la protesta que sucedieron en Nicaragua a partir de 2018. Y era muy interesante porque ahí había muchas claves que nosotros podíamos entender de jóvenes más o menos que se movían en nuestro rango, tanto, sabes, como intelectual, como sentimental, como también en edad, naturalmente. Y había muchas claves que nos servían a nosotros para saber con quién estábamos lidiando. Lo que yo digo básicamente de pensar desde otro lugar no es desconocer los grandísimos puntos en común que tiene la resistencia política, la ciudadanía y la sociedad civil en cada uno de estos tres países. Lo que yo digo básicamente es luego, articulada esa solidaridad de nosotros, cómo también la implementamos con otros que aparentemente no están pasando, solo aparentemente, por un tipo de desigualdad, de explotación, de violencia y de falta de derechos que a la larga son similares, ¿no? O sea, cuando digo esto, lo digo porque parece algo que no tiene ningún peso, pero creo que hay que estar alerta a muchos detalles que luego parecen coyunturales o parecen accidentales y explican muy bien una cuestión sistémica. Yo voy a poner dos ejemplos de mínimos, de qué es lo que me pasa o cómo yo intento hacerlo. Y esto ya lo digo, parece una mínima cosa, pero habla de un estado de cosas mucho más arraigado y mucho más profundo y estructural. Es la siguiente. Yo hace 2 años, 2019, estaba en la Feria del Libro de Bogotá y iba a presentar la primera novela que publiqué, que se llama Los Caídos, y el periodista llega y me dice como primera pregunta, ¿qué usted cree, uno de los periodistas de la rueda de prensa, qué usted cree del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela? Uno tiene abiertamente que negarse a responder eso, abiertamente. Deliberadamente, eso es una ofensa, en principio, ¿no? Y explica exactamente cómo funciona ese modelo de prensa
probablemente era un periódico al que le era muy funcional que yo hablara sobre Guaidó, pero ¿por qué tendría que estar hablando yo sobre Guaidó en Colombia además? Por ser cubano, ¿a qué responde esa estructura? Si uno asume y acepta hablar desde ahí, no importa ya lo que estés diciendo. Uno no debe asumir lugares que arbitrariamente le son impuestos a la hora de conversar. Esto no significa ahora que en tanto yo como cubano no vaya a reconocerme en las luchas de Venezuela ni de Nicaragua, no estoy diciendo tal cosa. Yo acabo de tener una conversación con efecto Cocuy. Lo que quiero decir es que hay que decir desde dónde se habla, desde dónde se enuncia y con quién. Porque la construcción del discurso no es solo lo que se dice, es desde dónde lo estás diciendo. Y es con quién es ese discurso, en dónde está irrumpiendo, a quién está interpelando y con quién está dialogando. Todo eso forma parte de lo que se dice, todo eso forma parte, ¿no?, de ese complejo sistema de relaciones que establece al final la palabra. Eso por una parte. Por la otra, me habían ofrecido para el domingo, para ayer, una página principal en la revista Semana en Colombia para que hablara sobre Cuba. No puedo escribir en la revista Semana porque es una revista que justifica al poder político, vandaliza las protestas en Colombia y si estuviera en el escenario cubano fuera equivalente al periódico Gramma. No puedo escribir en ese sitio que celebra las protestas en mi país y los mismos jóvenes que están matando en Cuba y los que están matando en Venezuela, los de Venezuela no importan, los de Venezuela son unos delincuentes. Hay que tener muy claro ese mapa de relaciones, cómo se establece políticamente, ideológicamente en América Latina, y si vamos a pensar la izquierda, tenemos que asumir cuál es el territorio que nos corresponde. No podemos pensar de manera nacional. Si pensamos de manera nacional, pensamos de manera excepcionalista, pensamos de manera proteccionista, pensamos básicamente de una manera reaccionaria. Hay que pensar a nivel de región y tenemos que ubicar nuestras palabras en los lugares correspondientes para articular una nueva izquierda, una izquierda verdaderamente emancipatoria y una izquierda sobre todo viva más que nada, una izquierda que pueda, donde la gente se pueda reconocer y no suene como un discurso completamente anquilosado y facha, básicamente, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo, como hay una responsabilidad en ese sentido. Bueno, yo creo que con las palabras de Carlos Manuel nos podemos despedir. Yo les quiero agradecer muchísimo a los cuatro. Ha sido para mí un honor moderar esta conversación con ustedes y también muy inspirador para mí esta enorme confianza en la existencia de una izquierda democrática pluralista y preocupada por la violación de los derechos humanos en todas partes. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí como espectadores y especiales gracias a nuestros 4 expositores y espero verlos a todos pronto.